Y tenemos grandes en nuestra comunidad y estamos orgullosos de eso. Es por eso que tenemos a Santi. También quiero cederle este espacio también a otro querido gran amigo, Ariel Helblum, también de la casa, orgullosos de que sea de la casa, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, en esta fecha tan particular para que pueda compartir con nosotros un mensaje. Si fuese rabino empezaría a caminar por ahí y empezaría a hacer preguntas. Las preguntas las voy a hacer igual, aunque no lo soy. Cuando alguien o una nación, una institución, alguien que es por fuera de casa, tiene un grave problema que lo aqueja, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Por dónde se tiene que encaminar la idea? ¿Cómo lo tenemos que encarar? Lo primero que tenemos que hacer es asumir que tenemos un problema. No es fácil. Hay veces que uno lo patea para adelante, o lo esconde, o le echa la culpa a otro. Pero si uno realmente quiere resolverlo, lo primero que tiene que hacer es aceptar que tiene un problema. Ahora, cuando nosotros vemos determinadas manifestaciones o situaciones que tenemos que atender, a veces no son la causa del problema, sino que es la consecuencia de no haberlo resuelto a tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para resolverlo? ¿Atacamos esas manifestaciones de la consecuencia o estudiamos profundamente cuáles son las causas para poder ir más allá de resolverlo? Atacar las consecuencias es el famoso dicho de poner el carro delante del caballo. Es inútil, es de necios. ¿Vamos a atacar la inflación controlando precios? ¿O el aumento de los precios es justamente la muestra de que tenemos un problema estructural? Si tenemos desempleo, ¿lo vamos a resolver con planes o tenemos que resolver la situación de un país? Si tenemos gente que pasa hambre, ¿lo vamos a resolver dándole bolsones de comida o estamos atacando la consecuencia? Vamos a qué es lo que nos dice la Torá esta semana. Estamos en un momento que parece elegido para hoy. Moshe y Aarón se le plantan al faraón, quien cada vez se pone más difícil, y frente a una situación como esta, primero vienen las langostas, pero imagínense ustedes que la langosta es tapar el cielo y que no se vea el sol. El sol, que para los egipcios Ra era su dios. La oscuridad era uno de los temores más grandes. Y la novena es la oscuridad total. Es la demostración de que su Dios máximo no existe. Y aún así no afloja. Y viene la muerte de los primogénitos. Y frente a esta situación, el faraón esa noche dice, váyanse. Pero como está atacando la causa del problema o la manifestación, porque no termina de pasar la noche, que inmediatamente dice, no, momento, hay que no solamente ir a buscarlos, hay que ser más duro con ellos y hay que hacerles sufrir los peores castigos e inclusive aniquilarlos. Nos lleva un poco más a la actualidad. Hace
18 años nada más. En 2005, en noviembre de 2005, 60 años después de la derrota nazi, las Naciones Unidas se acuerdan de que hay que hablar del Holocausto. Y resuelven, en noviembre de 2005, establecer por una resolución que el 27 de enero, hoy, es el día en que todas las naciones del mundo deberían recordar el Holocausto. ¿Para qué? Y acá me voy a permitir extraer y leer porque es importante saber por qué las Naciones Unidas creen que es importante. El Holocausto, que tuvo como resultado que 1/3 del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías murieran asesinados, siempre será una advertencia para todo el mundo de los peligros del odio, el fanatismo, el racismo y los prejuicios. Y en razón de eso insta a los Estados miembros a enseñar para prevenir nuevos genocidios. Rechaza la negación total o parcial de la Shoah como un hecho histórico. Encomia a los estados que conservaron los sitios y condena la intolerancia y le pide al secretario general que divulgue y adopte medidas para movilizar a la sociedad civil en el mundo. Hoy mismo, el secretario actual de las Naciones Unidas, Guterres, en su mensaje, sostuvo que el nazismo se nutrió de un antisemitismo ya existente y que muy pocos levantaron la voz y muchísimos fueron testigos silenciosos que los dejaron hacer a los nazis. Ayer, el Papa Francisco, en la misma idea, sostuvo que el recuerdo de este exterminio de millones de judíos y de otras religiones no puede ser olvidado ni negado. No puede haber un compromiso constante para construir la fraternidad sin primero disipar las raíces del odio y la violencia que alimentaron el horror del Holocausto. Dos extraordinarios mensajes que van a las causas, no a las consecuencias. Ahora, tenemos que entender que el Holocausto no es la causa del problema, fue la consecuencia de una política que primero discriminó, después deshumanizó, cuando el judío para la conciencia social alemana no era un hombre, era peor que un animal, era muy fácil pasar a la siguiente etapa, que era exterminarlo. Todo eso estaba naturalizado. La instalación del mensaje de odio, del discurso de odio que los nazis llevaron adelante, es la causa, no la consecuencia. Por lo tanto, yo me pregunto, el día de hoy, ¿los estados cumplieron haciendo los actos en todos los lugares del mundo? Muchísimos. Hoy el WhatsApp de todos ustedes debe estar lleno de lo que sucedió en todos lados del mundo. El presidente Herzog hablando en el Consejo de Europa, en el Consejo de Europa, los estados nacionales, provinciales, municipales, que dedicaron tiempo a hacer minutos de silencio, a hablar del tema. Ahora, por dar algunos ejemplos. Hoy también, ayer, el Estado chileno en la Cancillería hizo un acto en recordación de las víctimas del Holocausto. El mismo Estado que al día siguiente puede su presidente no recibir al embajador de Israel por razones que a otros ni siquiera le harían cosquillas. Los
españoles en Barcelona, los catalanes, organizaban para hoy un acto en la Plaza Sant Jordi. Saben ustedes que es uno de los lugares céntricos de Barcelona. Ahora, esa misma gente es la que hoy tenía planificado romper el hermanamiento entre Tel Aviv y Barcelona porque no apoyaban el apartheid, pero seguir apoyando a Gaza, a Turquía, a Irán y a otros países. Y sin ir más lejos, las propias Naciones Unidas, el año pasado, llevó adelante determinadas votaciones y tienen inclusive nombrados funcionarios que ya saben que Israel es culpable. Mensaje de odio dirigido al único Estado judío. Siempre decimos de que es la misma gente que sostiene que los pueblos tienen que autodeterminarse. Todos los pueblos menos uno. Si tenés problema con ese uno, reconocete como antisemita. Volvemos a lo mismo. Nuestro mentor Simón Wiesenthal solía, y hoy más que nunca, recordarlo como sobreviviente del Holocausto. Solía decir que lo que empieza con los judíos nunca termina con los judíos. ¿Y cuánta razón tenía? Cuando alguien lleva adelante una política antisemita, los números demuestran que mueren más no judíos que judíos. La Segunda Guerra Mundial, frente a nuestros 6 millones, se llevó más de 50. Si un Estado no entiende que lo que hay que llevar adelante son políticas claras en contra del odio y el antisemitismo, el día de hoy no sirve de nada. El día de hoy tiene que servir para resaltar aquellos estados o aquellos lugares que tienen no la imagen del 27 de enero a lo que llaman la liberación de Auschwitz, que en realidad fue encontrar el Ejército Rojo, cuando quería llegar antes que los americanos a Berlín, se encontraron con los que no habían podido siquiera salir a hacer las caminatas de la muerte. Esos esqueletos que estaban vivos de casualidad. ¿A quién liberaron? Se los encontraron de casualidad y lo vendieron y hasta hoy lo seguimos creyendo como la liberación del campo de concentración. Nosotros tenemos otra imagen, la del levantamiento del gueto de Varsovia. El judío que decide levantar las armas para defender la dignidad de su vida. Eso el mundo no lo termina de aceptar, por eso inventó otra fecha. Pero aprovechémosla igual. Tenemos que reconocer, vuelvo, a los estados que hoy dedicaron el día para hablar de las políticas en contra del mensaje de odio y del antisemitismo. Lo demás es poner el carro delante del caballo. Shabbat Shalom.